Hola, muy buenas para todos los que nos ven en diferido. El día de hoy vamos a ver otra de nuestras presentaciones del grupo de aleteo. Y en este caso, pues le cedo la palabra a Julio para que nos dé la introducción. Bueno, compañero, buenas tardes, muchas gracias por su compañía. En esta vez venimos a exponerles un poco más sobre la programación orientada a objetos, esta vez enfocada en el lenguaje Dart, que es el que se utiliza en Flutter, mucho más enfocada en este lenguaje. Entonces, comencemos como haciendo un resumen de lo que sería la presentación. Inicialmente, pues, un boceto de lo que serían los pilares que abarcan la programación orientada a objetos. Luego hablaremos con ejemplos de cada uno de los pilares y estos ejemplos serán aplicados en el lenguaje Dart. Y al final trataremos unas curiosidades, las cuales el lenguaje nos permite, al ser un lenguaje mayormente orientado a programación orientada a objetos. Entonces, comencemos. Listo, los pilares de la programación orientada a objetos. Normalmente cuando hablamos de pilares, pues, y buscamos en la web, encontramos que son 4 columnas que en la cima sostienen a la programación orientada a objetos, o la POP. Pero no hemos preguntado tal vez cuáles son los cimientos o la base de esos pilares. Desde nuestra perspectiva, pues, cogimos al programador y al lenguaje como los cimientos que sostienen a los pilares, y a la vez estos pilares sostienen a la programación orientada a objetos. ¿Qué notamos también? Que algunos de estos pilares se ven más limitados o dependen mucho más ya sea del programador o del lenguaje. Al final todo está muy complementado, pero sí se alcanzan a ver ciertas diferencias que nos dicen, bueno, quizás la abstracción y el encapsulado, al ser un proceso más intelectual en el cual tengo que identificar las características primordiales de la clase que quiero crear, depende mucho más del programador que del lenguaje. Y el polimorfismo y la herencia, que son esas capacidades que nos da el lenguaje para poder reutilizar código y no sobreescribir funcionalidades que ya tenemos, pues se ve a través de esas palabras claves que el lenguaje nos brinda. Por eso los clasificamos como que está más limitado o priorizado por el lenguaje. Esto pues lo aclararemos mucho más a fondo con ejemplos más adelante. También que vimos que hay ciertas palabras claves en el lenguaje que nos permiten, digamos, de cierta forma proyectar cada uno de los pilares en el código a través del lenguaje. Vimos, por ejemplo, que la abstracción se puede simplificar por medio de las palabras estáticas y required, el polimorfismo a través de las palabras reservadas abstract class, implement, el encapsulado a través de las clases privadas, de los métodos y atributos privados y públicos, a través de la clase especial enum, a través de los métodos get y set, que son palabras reservadas, y la herencia la podemos ver mucho más fuertemente, o la podemos evidenciar mucho más con las palabras reservadas del lenguaje, que son class, el with, el extend, el extension, el mixing, el super, el diff y el on. Hemos visto pues todo esto de forma muy rápida. A continuación, los compañeros les presentarán en mucho más detalle cada una de las palabras, qué realiza cada palabra y cómo se relaciona esto con cada pilar. Entonces, les doy la palabra a Morelia. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, siguiendo con la exposición, el primer pilar que vamos a ver es el encapsulamiento. Podemos definir encapsulamiento como una restricción del acceso directo a alguno de los componentes del objeto, es decir, encapsular los atributos y métodos de un objeto para que no cualquiera tenga acceso a estos. Entonces, para realizar estos ejemplos vamos a utilizar ciertas palabras claves, como dijo Julio, que son el private, el public, los métodos get y set y los enums. Bueno, vamos a crear un ejemplo de un objeto persona. En este caso tenemos 4 atributos, que son DNI, nombre, calle y código postal.
tenemos 3 atributos que son DNI, nombre y calle, que son privados. O sea que solo en esta clase van a tener accesibilidad, ¿no? Y tenemos el código postal, que es un atributo público. O sea que desde cualquier clase se puede acceder a este valor. Se preguntarán, ¿por qué pusimos el código postal como público? Bueno, lo pusimos público porque este código postal depende del pueblo donde se encuentra la persona. No depende en sí de tanto de la persona, entonces depende del pueblo. Entonces supongamos que el alcalde de X pueblo donde está la persona decide hacer un cambio del código postal. Entonces en el objeto persona no se tiene que realizar ninguna validación para que se haga ese cambio. No depende mucho de la persona, como dije. Continúa, por favor. Bueno, sigamos con los métodos get y set. Para estos métodos, como su propio nombre lo dice, el get es mostrar y el set es modificar. Estos métodos son públicos para que se pueda mostrar o modificar desde fuera de la clase, para que se pueda ser llamado desde estos métodos. Entonces, se creó el setDNI, los get para cada atributo. Podemos tener, bueno, ahí en el ejemplo podemos ver el setDNI, el cual tiene una validación. Tiene una validación que solo permite el ingreso de 8 dígitos. No sé si ustedes conocen, pero aquí en Perú se llama DNI, Documento Nacional de Identidad. Supongo que en Colombia también tienen un nombre para su código de identificación. En el Perú son 8 dígitos. Creo que en Colombia me dijo Julio que eran 10 dígitos. Cédula de ciudadanía. Ya. Entonces creo que son 10 dígitos. Entonces se puede hacer esta validación dependiendo, ¿no?, de cómo sea nuestro DNI, nuestro código de identificación. Entonces, esto es muy necesario para el momento de ingresar los datos, puedan haber este tipo de restricciones. Y asimismo puede ser con el set nombre, con la calle, podemos hacer ciertas validaciones. Sigue, Jimena, por favor. Ya, entonces, al momento de hacer llamado a estos métodos, podemos hacer ahí nada más el cambio. Podemos set nombre, por ejemplo, Morelia, set DNI, como les dije, tiene que tener 8 dígitos, y si no, va a devolver el print que tiene que llenar 8 dígitos. El set calle y el código postal, que como es público tenemos acceso a él, ¿no? ¿Sigue, Jimena? Bueno, pasando a los enums. Primeramente, ¿qué es un enum? Un enum son un tipo de clase utilizada para presentar número fijo de valores constantes. En este caso tenemos un enum que tiene 3 valores, que son cargando, completado y falló, ¿no? Entonces, creamos el switch que dependiendo del valor del estado va a realizar una acción. Si el estado está cargando, va a imprimir cargando. Si el estado está completado, va a imprimir completado, y asimismo con falló. Entonces, este es el uso del enum. Más adelante se va a explicar otros usos del enum que son bastante interesantes. Bueno, y ahora le doy paso a Jimena, que sigue con la presentación. Gracias, More. Bueno, en este caso voy a explicar tanto lo que es abstracción y polimorfismo. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte de abstracción, ¿qué es abstracción? Lo tomamos como llevar características y funcionalidades del mundo real al contexto en el que deseamos representar dicho objeto, ¿no? Entonces nosotros extraemos esas características y esas funcionalidades y las representamos. Sin embargo, como se mencionó al inicio de la exposición, esto va a depender bastante del criterio del programador y qué características considera que son las más importantes, así como sus funcionalidades. En este caso, por ejemplo, hemos utilizado la cantidad de llantas, la velocidad máxima
cantidad de puertas y en las funcionalidades que son las más generales, que es frenar y acelerar. Eso es como que lo que el carro va a tener sí o sí, va a necesitar hacer eso. Y lo llevamos al contexto de programación, como se ve en la mano derecha, en donde en la primera parte hemos puesto estas características o atributos que hemos identificado. Luego hemos creado el constructor, que nos va a permitir crear objetos o instancias de esta plantilla. Se va a poder concretar lo que se está representando en esta clase. Y luego hemos implementado las funcionalidades que reconocimos, que son acelerar y frenar. Siguiente, por favor. Ahora, asimismo existen varios tipos de vehículos. Un carro es un vehículo, un bus es un vehículo, así como un camión y una bicicleta. Todos estos comparten características en común. Las características en común que tenemos son las mismas que identificamos en el carro. Entonces podemos estandarizar esos atributos y las funcionalidades. En este caso hemos agregado también la funcionalidad de dar mantenimiento, que también es necesario que se ejecute en cada tipo de vehículo. Mayormente las funcionalidades de acelerar y frenar van a ser las mismas para los vehículos que cuentan con un tipo de motor. Estos vehículos van a tener el mismo mecanismo para poder avanzar y para poder detenerse. Siguiente, Julio, por favor. Ahora, vamos a definir la clase de vehículo que va a englobar todos estos atributos y funcionalidades. Para esto vamos a utilizar la palabra clave abstract y vamos a crear una clase abstracta. Esto va a permitir que se puedan hacer esa estandarización, englobar todos esos atributos y funciones para que no haya, digamos, como que una repetición de código o una reutilización, digamos como que una redundancia, volviendo a programar una y otra vez lo mismo. Entonces utilizamos la clase abstracta vehículo, que pues como sabemos un bus, un carro, una bicicleta son vehículos, ¿no? Ponemos las características en común, el constructor y las funcionalidades, ¿no? Que vienen a ser los métodos. Como podemos ver, acelerar y frenar ya están implementadas, o sea, ya se explica qué es lo que va a hacer esas funciones, que en este caso es imprimir lo que se está haciendo. Y por otro lado, el dar mantenimiento está únicamente definido. O sea, únicamente se ha puesto que se va a hacer esa acción, pero no se está explicando qué es lo que va a hacer. Siguiente, Julio, por favor. Ahora, como mencionamos, bus, carro y camión aceleran y frenan de la misma manera, pero el mantenimiento que tienen es distinto. Entonces, en la parte de dar mantenimiento, como solo lo definimos en la clase abstracta, nos va a tocar implementarlo de acuerdo a cada clase. Un bus, por ejemplo, se va a llevar a la estación para su mantenimiento, el carro se va a llevar al mecánico y en el caso del camión, los mecánicos van a llegar a la estación. Entonces ahí se ven las diferencias. En el caso del constructor, las clases hijo están tomando los atributos de la clase abstracta que viene a ser la clase padre. Para eso se utiliza el extens. El extens va, digamos, como que a heredar lo que ya se ha implementado en la clase padre. Y no sé si se fijan, pero en la parte de bus hay una variable llamada static. Esto va a permitir que se pueda acceder a esa variable sin necesidad de que se cree una instancia o un objeto de la clase bus. Por ejemplo, en este caso hemos decidido que la tarifa del bus, que va a ser una tarifa estándar para todos los buses en una determinada región, que pueda ser accedida sin necesidad de que nosotros creemos un bus. Entonces esa variable va a pertenecer a la clase más que a la instancia. Siguiente, por favor. Ahora, en la clase bicicleta, como sabemos, la bicicleta, si bien es un vehículo, va a funcionar de forma muy distinta como funciona un carro. Entonces, para esto le hemos puesto el implements. El implements va a permitir que se implementen todos los métodos de la clase abstracta, también se adquieran todos los atributos, pero estos van a tener que ser redefinidos en esta clase bicicleta. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a volver a decir cómo se va a hacer cada función y se va a decir cómo se va a declarar cada atributo, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver que en acelerar y frenar se han vuelto a definir diciendo que el ciclista va a ser el encargado de mover los pedales y el ciclista va a ser encargado de dejar de mover los pedales.
En el caso de mantenimiento, igual que en los restos de vehículos ya mencionados, se va a volver a definir porque obviamente es distinto. Y en el constructor de bicicleta estamos utilizando la palabra reservada required. ¿Esto qué quiere decir? Al momento nosotros de crear este objeto, vamos a necesitar que sí o sí existan estos datos para que se pueda crear, ¿no? Entonces una bicicleta sí o sí va a necesitar la cantidad de llantas, la cantidad de pasajeros que va a poder tener y la velocidad máxima. Entonces, ahora podemos nosotros, digamos como que resaltar que en la abstracción, al momento nosotros de llevar algo del mundo real al contexto de programación, los datos las palabras reservadas que nosotros hemos resaltado han sido static, que nos va a permitir acceder a un dato sin necesidad de crear un objeto, y el required, que va a depender qué atributos van a ser requeridos para crear una instancia de una clase. Siguiente, por favor. Sí, bien. Ahí ya estamos creando instancias de la clase carro, de la clase camión y de la clase bicicleta. Como podemos ver, en la clase bicicleta se requieren los parámetros que nosotros hemos puesto como required. Y luego estamos utilizando los métodos de la clase carro y la clase camión una vez ya creados esos objetos. Y por último, en la última línea, en la línea 10, pusimos que se imprima la tarifa del bus. Pero como pueden ver, nosotros no hemos creado ningún objeto bus, sino que simplemente estamos utilizando el nombre de la clase para poder acceder a ese atributo, a ese dato. Y como se ve en la parte derecha, se imprime pues el dato que nosotros requerimos y el resultado de las funciones que implementamos. Siguiente, por favor. Ahora, en el caso de polimorfismo, su mismo nombre lo dice, polimorfismo es varias formas, ¿no? Entonces es la capacidad que tiene una clase de poder tomar varias formas. En este caso, hemos creado pues objeto camión, objeto carro y objeto bicicleta. Pero si recordamos, estos extendían e implementaban la clase vehículo. Esto quiere decir que si bien camión es de la clase camión, también va a ser de la clase vehículo. Igual con carro y bicicleta, todos van a ser de tipo vehículo también. Entonces nosotros lo que hemos hecho para poder validar que realmente es así, hemos creado una condición en la que si se encuentra un elemento que no sea del tipo vehículo, que imprima ese elemento indicando que no va a ser de ese tipo. Caso contrario, debería imprimir que todos son vehículos. Para estar seguros de que realmente se realice esta validación, al momento de crear la lista, no hemos indicado qué tipos de elemento tiene la lista. Entonces, en la primera imagen, nosotros sabemos que es de tipo vehículo. Sin embargo, al pasar la validación, el programa también sabe que todos son de tipo vehículo. Ahora, en el segundo ejemplo, nosotros agregamos el texto tasa. Si lo que mencionamos es cierto, debería reconocer que tasa no es un tipo de vehículo. Y como podemos ver, al momento de imprimir, el resultado nos muestra lo que estamos esperando, que tasa realmente no es un tipo de vehículo. Y ahora pues le paso la palabra a mi compañero John, que va a explicar sobre herencia. Muchas gracias, Jimena. Bueno, muchachos, para seguir entonces con la presentación de la programación orientada a objetos, digamos un poco más avanzada, y teniendo como base el lenguaje de programación Dart, vamos a dar un ejemplo de herencia. Sin embargo, vamos a dar un ejemplo donde todos tengamos el contexto, un ejemplo un poco más claro. Entonces, vamos a definir herencia de esta manera. Vamos a tomar el contexto de Pragma. Pragma está la empresa Pragma. Pragma está definida o tiene varios subgrupos que están definidos llamados Knowledge Center, unos centros de conocimiento. En este caso hay 5. Cada centro del conocimiento tiene sus diferentes chapters y cada chapter tiene sus grupos o subgrupos. A partir de allí, todo lo que integra esos chapters son pragmáticos. ¿Pero qué es un pragmático? Un pragmático es una persona que va a tener otras características, ¿cierto? Entonces, cada cosita se va desprendiendo una de otra, o va perteneciendo a algo más, ¿cierto? Vamos a verlo entonces de esta manera.
vamos a hacer ese ejemplo que les acabo de decir en Dart. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos entonces a crear una clase persona. Esa clase persona va a tener sus características, va a tener sus parámetros y va a tener sus métodos, ¿cierto? Entonces acá lo creamos de la siguiente manera. Una persona pues va a tener su nombre, digamos una persona que llegue a Pragma por primera vez si quiere pertenecer a Pragma, le van a pedir su nombre, apellido, edad, país, correo electrónico. Y esa persona va a poder decir, hola, soy tal nombre, tal apellido, porque así lo definimos en la función que va a hacer. Ahora, vamos a hacer una clase pragmático. Ya vamos más allá. Entonces, la clase pragmático va a extender de persona. Como nos estaba diciendo ahora Jimena sobre extends, va a decir, va a tomar las características de la clase persona, adicional puede tener sus propios parámetros y sus propios métodos. Entonces, ¿qué necesitábamos de la clase persona? Necesitamos traerlo acá. Como es una extensión, va a ser un extends de persona, va a necesitar los parámetros y métodos de su clase padre. En este caso, entonces, obligatoriamente era el nombre, el apellido, la edad, país y correo. Y adicional a eso, el pragmático le pusimos que tenga un ID, ¿cierto? Que se lo vamos a dar nosotros. Ahora, hay algo bastante curioso acá y tiene que ver con la herencia. Hay una palabra reservada que se llama super. Este super hace referencia a los parámetros desde su clase padre que necesita para poder crear una instancia de este. ¿Cómo así? Necesitamos de persona, obligatoriamente para crear un pragmático necesitamos traer el nombre, el apellido, edad, país, correo. Pero hay una característica con esta palabra super. Esta palabra super podemos definirla que sea igual a los parámetros de esta clase pragmático, o antes de procesar esta información podemos referenciar algo. En este caso lo que hicimos fue lo siguiente: el apellido va a ser igual al apellido, la edad, pero cuando llegamos al correo nos damos cuenta que bueno, el correo me lo proporcionó persona, pero en clase pragmático queremos que sea diferente, ya es un pragmático. Entonces, aparte que va a tener un ID, ya le vamos a poner un correo por defecto, y ese correo por defecto va a ser nombre, apellido, @pragma.com.co. Vean que el nombre y el apellido lo estamos trayendo del parámetro, y le vamos a poner una constante que va a ser pragma.com.co. Entonces, como pueden ver en el constructor del pragmático, ya no necesitamos poner que necesita un correo, porque ya se lo estamos asignando de una vez en el super. Pasa, por favor. Bueno, vamos entonces a seguir con el ejemplo y vamos a crear una clase transversal, una clase de chapter. Como bien decía ahorita, en Pragma hay muchos chapters, ¿cierto? Pero en sí son chapter. Entonces vamos a generar una especie de plantilla para otras clases, en las que, bueno, un chapter va a tener su nombre de chapter y va a tener unos integrantes. Esos integrantes los definimos acá como si fueran una lista de pragmáticos. Ya definimos anteriormente la clase pragmáticos, que va a tener unos parámetros y métodos. Y bueno, va a tener pues como una función que va a decir soy el chapter tag, ¿cierto? Por favor. Bueno, vamos a hablar entonces un poco más de clases y extends. Acá vemos extends de una manera como herencia, ¿cierto? Vamos a heredar los parámetros y métodos de la clase padre. En este caso vamos a crear una clase que se llame Chapter Computer Science, que va a extender de chapter. Entonces, como decía Jimena ahora, va a ser la Chapter Computer Science, va a ser de tipo chapter, va a tener sus propias características, pero aparte también va a poder tener sus propios parámetros y métodos. Recuerden que cuando uno hace un constructor es para poder instanciar esa clase. Una clase abstracta, se me olvidó comentarlo ahora, no se va a poder instanciar. Va a tener sus parámetros y métodos, pero no se va a poder instanciar. Una clase sí se va a poder instanciar. En el constructor necesitamos de chapter, necesitamos el nombre del chapter y los integrantes del chapter. Por eso lo mandamos como super en el constructor. Aparte de eso, podemos sobreescribir los métodos anteriores o podemos tener métodos propios, como lo hicimos en este caso. Creamos otro chapter para seguir con el ejemplo, que sea People Centered Design, que va a hacer lo mismo, va a ser de tipo chapter, va a extender los métodos y parámetros de chapter y también va a poder tener sus propios métodos
o sobreescribir el del chapter, o llamarlo si no quieres sobreescribir. Sí, por favor. Bueno, ahora, como definimos ahora en Chapter Computer Science, vamos entonces a definir esa lista. Vamos a definir una lista que se llame Chapters Computer Science, que va a ser de tipo Chapters Computer Science. Entonces, como vimos ahora, necesita dos parámetros. Necesita el nombre del chapter y necesita la lista de pragmáticos. Aquí lo que hicimos fue crear entonces esa lista. Por ejemplo, el primer index de esta lista sería el chapter arquitectura con el pragmático Juan Casas. Tiene su ID porque lo requiere, el nombre, el país, y hay otro chapter de SecOps y está el chapter de movilidad, ¿cierto? El chapter de movilidad necesita obligatoriamente el otro parámetro, pero en esta vez no lo instanciamos, simplemente nombramos que ahí hay una lista de pragmáticos. ¿Sí, por favor? Para seguir con el tema de herencia, hay algo muy peculiar y muy interesante que es una clase mixing en Dart. La clase mixing lo que hace es poder hacer mezclas entre clases sin necesidad de una jerarquía como tal. ¿Qué significa esto? Una clase mixing puede tener parámetros y métodos, ¿cierto? Pero una clase mixing no se puede instanciar. Digamos que tiene parámetros y tiene métodos, pero no tiene un constructor. ¿Qué pasa con esto? Al no tener un constructor, es como una caja de herramientas. Acá está mi caja de herramientas y puedo hacer esto. Tengo esto y puedo hacer esto. Pero quien la va a utilizar es la otra clase con su constructor. Simplemente va a usar las clases del mixing, los parámetros de la clase mixing o los parámetros o métodos. Así que por favor. Entonces ahora, ¿cómo se vería esto realmente? Listo. Vamos a crear un mixing entre clases con la palabra reservada with, que hace referencia al mixing. Entonces, vamos a crear una clase aleteo en este caso, que va a extender de Chapter Computer Science. Como también sabemos, Chapter Computer Science extiende además de Chapter. Entonces, de por sí, aleteo tiene las características de Chapter Computer Science, pero además las características de aleteo. Ahora, también, al agregar la palabra with, que es la palabra reservada para el mixing, podemos hacer uso de lo que tenga la clase de movilidad híbrida, que es una clase mixing. Entonces podemos usar los parámetros y métodos de esa clase. ¿Cómo lo podemos ver acá? Acá vemos que la clase aleteo va a tener obligatoriamente el super, que hace referencia a los parámetros de chapter, va hasta chapter para poder que se pueda crear. Va a tener su propio parámetro, que va a ser un string de tipo lenguaje, un lenguaje que va a ser una variable de tipo string, que va a ser Flutter. Va a tener su propio método, pero además de eso podemos ver que puede traer la función del chapter, que era nombrar importancia, y también puede traer la función desde movilidad híbrida, que sería nombrar compilación. Entonces, desde esta clase podemos acceder a los métodos, sobreescribirlos o simplemente traerlos. ¿Sí, por favor? Ahora, digamos que ahí tenemos el contexto de Pragma, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si aleteo de acá a 2 años, 3 años, ya no solamente genere aplicaciones tanto híbridas para Android o iOS, sino que ya estemos generando aplicaciones para desktop o para web? Bueno, digamos que ese código se creó hace 2 años, este código que estoy mostrando, y el código como tal se guardó en un paquete o está arriba y no se quiere, digamos, se le añadió una nueva función a aleteo, pero no se quiere coger la clase aleteo y hacerle el cambio. Está bien, hacemos una extensión, que es una palabra clave de herencia. ¿Y qué hacemos con esta extensión? Vamos a poner palabra extensión, vamos a decirle que va a ser aleteo web y va a ser en dónde, en aleteo. ¿Qué significa esto que acaba de decir? Que a aleteo le vamos a añadir unas funcionalidades sin necesidad de modificar la clase desde arriba, sino añadiéndole nuevas funcionalidades desde la palabra extensión. Entonces, aleteo, aparte que tiene Chapter Science, tiene Chapter y tiene movilidad híbrida, ahora con esta palabra clave le vamos a poder añadir unas funcionalidades. En este caso sería nombrar nueva plataforma. Sigue, por favor.
Y ya para terminar, sería esto lo que podríamos ver. Si vamos a crear, digamos, una instancia de aleteo, que la llamemos aleteo dev, va a ser pues de tipo aleteo. Sabemos que necesitamos el nombre del chapter, que aquí le vamos a poner que es mobile, y necesitamos una lista de pragmáticos. Esta lista de pragmáticos me va a pedir que tenga un ID, un nombre, un apellido, una edad y un país. Ahora, si vamos a acceder a las características como tal que puede tener aleteo dev, que es una instancia, un objeto de aleteo, de la clase aleteo que creamos, podemos tener lo siguiente. Podemos traer el nombre del chapter, que en este caso sería movilidad. Aparte de eso, podemos ver lo que les decía al principio de la clase super. ¿Se acuerdan del correo? El correo ya no es requerido porque simplemente lo vamos a reemplazar siempre por el nombre, punto, apellido y pragma.com.co. ¿Cómo sería esto? Sería aleteo dev, va a tener la lista de integrantes del chapter, que en este caso sería la lista que acabamos de crear en Void. En el index 0 sería el pragmático 0. En este caso sería Juana Rosas, el pragmático que estamos haciendo referencia. Punto correo. Si nos damos cuenta, ahí no estamos poniendo el correo, pero porque lo creamos desde pragmático. Entonces el correo ahí debería de ser juanarosas.pragma.com.co, y eso es lo que imprime ese print de esta línea. Ahora, la clase aleteo le pusimos las herencias de todas sus clases, aparte de la clase mixing, que no tiene relación con ellas en su árbol de herencias, sino que es una clase común y corriente, simplemente que no tiene jerarquía con las otras, pero que va a poder tener las funcionalidades de ella. ¿Cómo podemos ver esto? Si vemos aleteo.dev, podemos nombrar el hashtag, que es una función de la clase aleteo. Podemos nombrar la importancia, que es una función de la clase chapter science. Podemos nombrar el mixing como tal, que no pertenece a la jerarquía, pero con el mixing podemos mezclarlas, que es nombrar compilación. Y podemos hacer la extensión que la acabamos de agregar hace poco, porque ya pasaron 2 años o 3, añadiéndole la nueva funcionalidad a aleteo, que fue nombrar nueva plataforma, y eso nos daría, desarrollamos aplicaciones web con el poder de Flutter. Entonces, a grandes rasgos, esto sería una explicación de herencia, sus palabras claves, cómo funcionaría en código Dart y haciéndolo en un contexto de práctica. Entonces, ya por último, le cedo otra vez la palabra a Julio, que va a culminar nuestra presentación. Bueno, Harold, muchas gracias. Bueno, ya para concluir, muchachos, me gustaría compartir algunas curiosidades de Dart frente a lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, Entonces, muchas veces nos hemos preguntado cuál es la diferencia entre una variable var, una variable definida, digamos, sin un adorno, versus una variable final y una variable const. Entonces, tenemos aquí 3 variables. En Dart tenemos entendido que todos son objetos. ¿Y qué es una variable? Una variable es un espacio de memoria. Entonces tenemos al final que una variable en Dart es un espacio que almacena un objeto. Es como si fuera un espacio en una estantería que almacena una caja. Correcto, entonces tenemos 3 cajas. Una caja normal, que es una lista de string. Tenemos una caja tipo final, que es una lista de string final. Y tenemos una caja const, que es lista de string con, ambas vacías, todas vacías. Luego, veamos qué tiene la primera caja y cómo podemos jugar con ella. Listo, la primera caja, que es lista string normal, que está vacía, imprimimos el contenido y vemos efectivamente que está vacía. Sabemos que en las variables, esta variable en Dart hace un objeto, tiene un identificador único. Ese identificador único es el hashcode. Lo identificamos, lo imprimimos y tenemos aquí el identificador de esa caja. Tenemos el identificador de esa caja que acabamos de colocar en ese espacio en el estante. Luego agregamos un contenido a la caja. ¿Qué agregamos? Agregamos algo. Imprimimos el contenido y vemos que el contenido de esa caja ahora es algo. Luego imprimimos el identificador y vemos que el identificador ahora, luego de agregarle algo a la caja, sigue siendo la misma. ¿Por qué? Es la misma caja en esos momentos. Luego hacemos una reasignación de la variable. ¿Qué significa eso? Es como si yo de mi espacio en la estantería cogiera mi caja, comía algo dentro, la sacara y pusiera una caja nueva, la cual también está vacía. Luego vemos el contenido de esa caja
efectivamente está vacía. Y si buscamos el identificador de esa nueva caja, vemos que es otro identificador, lo cual nos dice que hemos cambiado de caja. Seguimos teniendo el mismo espacio de memoria, pero ahora hay otra caja dentro de ella, o otra caja en ese espacio, o otro objeto en ese espacio de memoria. Aquí lo podemos ver. Luego, en el caso de cuando es final, cuando es final, tenemos una lista de string, que es una caja de tipo final, lista de string final, vacía. Imprimimos el contenido, vemos que su contenido es vacío. Imprimimos el identificador de esa lista de string final, que es un entero. Luego agregamos a esa caja algo. Efectivamente lo podemos agregar sin ningún problema. Tiene un contenido que es algo. Y si imprimimos el identificador, tenemos que efectivamente sigue siendo la misma caja. ¿Qué hicimos aquí? Mi caja está en su estante, la abro, ingreso un nuevo objeto y listo. Pero sigue siendo la misma caja. Ahora, intentamos reemplazar esa caja. ¿Qué nos dice el compilador? Nos manda una excepción. Nos dice que no podemos utilizar el método, no podemos reasignar, en este caso, no podemos quitar nuestra caja final y poner otra nueva. ¿Por qué? Porque el final lo que hace es como si pegara la caja a ese espacio de la estantería. La caja se puede abrir, colocar y quitar cosas, pero no se puede mover de ese espacio de memoria. Eso es que nos brinda el final con las variables. Luego vamos con el cons. Tenemos una caja que es una lista de string cons, que está vacía, contenido vacío, y su identificador es su propio entero. Luego intentamos agregar a esa caja contenido y ¿qué nos manda? Nos manda una excepción que nos dice que no se puede agregar contenido a una lista inmodificable. Y si intentamos reemplazar la caja tampoco podemos, porque efectivamente no se puede cambiar la caja en un espacio de memoria constante. ¿Qué nos dice eso? Es como si tuviéramos una caja pegada a un estante. Además de eso, desde el principio le ingresamos algo, no le ingresamos nada, la cerramos y la sellamos. No la puedo mover del estante, tampoco puedo abrirla para ponerle y quitarle datos. Esa es la diferencia entre var, final y cons. Listo, ahora otro dato curioso, el uso de los enum. Digamos que queremos crear un molde, una clase, con ese molde crear 5 instancias, 5 objetos y votar y quemar el molde. O sea, hago mi molde, creo mi objeto y voto el molde. Nadie más puede utilizar ese molde. Con eso lo hacemos ¿con qué? A través de la palabra reservada enum, como nos explicó Jimena Morelia, con anterioridad. Listo. Creamos una clase abstracta llamada dedo. ¿Por qué abstracta? Porque pueden haber dedo de los pies y dedo de las manos. Pero todos tienen en común algo, están nombrados. Luego creamos una clase tipo enum que se va a llamar dedo de las manos. E implementamos lo que sería la interfaz. O sea, implementamos el qué de dedo. Y nos dice que efectivamente tenemos que utilizar o nombrar a todo dedo que creemos. Luego aquí mismo creamos las instancias. Conocemos que solamente son 5 dedos, está el pulgar, el índice, el medio y el anular. A cada uno le asignamos su nombre correspondiente. Luego, ya en el código que se implementa, decimos, ok, yo quiero crear un sexto dedo. Entonces, creo una variable final llamada dedo, que sea otro dedo, que va a ser una instancia de dedo mano, y lo voy a llamar un sexto. ¿Qué pasa? Ya se nos queja el compilador, nos dice que no podemos generar una nueva instancia de esta forma. Tendríamos que generarlo aquí, pero como estamos en la implementación no podemos generar una nueva instancia. ¿Qué nos resta? Nos resta es solamente referenciar lo que ya tenemos. Entonces digamos que yo creo una variable final dedo, le llamo medio, y lo igualo a dedo.medio. ¿Qué es punto medio? Es una instancia de dedo mano creado acá. Luego creo otra variable llamada final que se llama tercer dedo y la referencio también a dedo mano.medio, que es otra que es la misma instancia que tenemos acá. Luego le preguntamos a dar, ok, estos dedos son el mismo, y hacemos el print comparando si son o no son iguales. Y efectivamente nos dice, sí, estos dedos son el mismo. ¿Por qué? Porque al final se convierten en referencias de instancias que ya existen. No se están creando nuevos objetos, sino referenciando a la instancia que ya se tiene de la clase. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Creamos nuestro molde de dedo, creamos nuestros 5 dedos y botamos el molde.
Otro dato curioso, otra palabra curiosa, que es el covariance. ¿Qué permite el covariance? Permite de cierta forma, al hacer el override de un método, de una clase, poder reemplazarlo por descendientes de esa misma clase. Vamos al código. Tenemos una clase llamada animal y todo animal tiene una presa. Este método presa recibe un parámetro llamado animal también y imprime me alimento de tal animal. Esta es nuestra clase principal. Entonces creamos una clase llamada ratón, que extiende de animal, es un animal, y una clase llamada gato, que extiende de animal también. Pero ¿qué hacemos? Hacemos un override del método presa y con covariance reemplazamos animal por ratón. O sea que nuestro gato no puede comer cualquier tipo de animales, solamente puede comer ratón, que es también un tipo de animal. Luego una clase león, que extiende de animal también, y decimos que nuestro león tiene como presa un gato. Covariance gato, y nos dice, ok, puedes poner un descendiente de gato, un descendiente de animal que sea gato, pero solamente gato. No puedo recibir o no puedo comer otro tipo de animales. Si vemos en la implementación como tal, si yo creo una instancia de gato y llamo a presa e intento ingresarle una instancia de animal, me dice, ok, no puedo. El argumento tipo animal no puede ser asignado al parámetro tipo ratón, porque el gato está esperando es un ratón. Y aquí lo mismo pasa con el león. Tenemos el león y decimos que su presa va a ser un ratón. Dice que no, él solamente acepta gatos. Y aquí está la forma correcta. Tengo un gato, llamo a su método presa, ingreso una instancia del método ratón y me imprime efectivamente me alimento de instancia de ratón. Y el león, también lo mismo, a través de presa ingresamos un gato, lo acepta porque se alimenta de gatos y nos imprime me alimento de instancias de gatos. Y eso es lo que nos permite la palabra reservada covariance. Hay unas curiosidades que pues quisimos compartir con ustedes. Hay muchas más, pero dejamos ahí el mundo de posibilidades. No, compañeros, agradecerles por su tiempo, por su atención.